Estaba diciendo de Bernoulli, era una familia, como había comentado. Ah, sí, que decía que no era fácil estudiar en siglos pasados, pero ahora ya desde que se ha aperturado más la educación, con las universidades públicas, se ha podido, ¿no? Y acceder más a la educación. Aunque no sé, pareciera que no, porque digo, como esto de los Derians, y muchas otras ideologías. Se habla del ADN y la ciencia, pero pues no actúan conforme a eso, pues saben que el ADN de un humano y de un animal es distinto, entonces por eso no puede ser un animal. Entonces, de manera contradictoria se habla mucho del ADN, casi como si fuera el alma de la persona, pero pues no, finalmente se inclinan a este tipo de prácticas, ¿no? Y antes, este, pues sí, sí había acceso a la educación, pero más que nada para lo básico, leer y escribir. Eso sí, antiguamente en el catecismo de la Iglesia Católica no solamente se enseñaba pues sí, lo de lo que es la religión católica, ¿no? Sino se les enseñaba a leer y escribir. Por eso sí se había alcanzado un nivel de alfabetización. Pero ya una carrera ya era más difícil, ya era más difícil medicina o ciencia. Entonces sí era más difícil. Ah, bueno, entonces continuamos. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Y digo, y era difícil en general, porque para las mujeres no era, sí se les daba oportunidad. Por ejemplo, de las primeras universidades que fundó la Iglesia Católica, había una profesora que se llamaba Dorotea Buca, y pues sí se le dejaba, y era una universidad dirigida por la Iglesia. Entonces sí, búsquenla por ahí. Igual a Santa Hildegarda de Bingen, era una monja que después, como vieron que tenía capacidad para la filosofía y para argumentar, y también que tenía unas ciertas visiones, le empezaron a enseñar más a redactar, a escribir de manera con el rigor de la filosofía. Le empezaron a enseñar, ¿no? Los sacerdotes, los padres. Y ya después ella pudo solita escribir sus libros. Después ya Santa Hildegarda hizo libros de medicina, artes, filosofía, etcétera, ¿no? Y que se siguen publicando actualmente. No se mantuvieron ocultos, sino que sí se publicó en su tiempo. Entonces sí hay mucha mentira, muchos mitos en cuanto a lo que nos dicen, ¿no? Que se ocultaban antiguamente. Es decir, sí se prohibía hablar de la sexualidad en forma morbosa, pero si era en forma científica, no. Por eso mismo la Iglesia Católica publicó el primer tratado de ginecología por Trótula, que era una monja, que se llamaba Trótula. Y sí, publicaron el primer tratado de ginecología. Entonces, pues sí, si se hablaba bien de manera, pues, lo que es de manera científica, anatómica o de medicina, pues sí, se publicaba. Lo que es la morbosidad, ¿no? Obviamente, todo eso se consideraba hereje, ¿no? Prohibido. Pero era la morbosidad, no en sí el hablar de eso. Ah, bueno, dudas, comentarios. Bueno, ya lo que hiciera de cada gente, por ejemplo, mi mamá me decía que su mamá le dio una cachetada cuando le preguntó de su periodo, pero bueno, ya lo que hacía la gente, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero en sí lo que hacía la iglesia, pues sí publicaba esos estudios, sí los publicaba. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, entonces continuamos. Después tenemos Boltzmann, él hizo aportaciones en termodinámica, Volta hizo aportaciones en electricidad. Electromagnetismo lo puse más abajo, pero también hay electromagnetismo clásico y moderno, hay ambos, hay dos enfoques del electromagnetismo. Y Volta aportó en esta parte clásica. Por eso a la tensión eléctrica se le conoce como voltaje. El voltaje que oyen hablar, igual de las pilas, ¿no? Los volts.
Es en honor a Alessandro Volta. Es la medición de la tensión eléctrica. Después tenemos a Nikola Tesla, que hizo demasiados inventos, muchos, muchos inventos. Lo que se le reconoce es que hizo la corriente alterna, lo que es la instalación eléctrica en los hogares y el diseño de una central eléctrica, todo ese diseño de que desde una central eléctrica suministrar de electricidad a una ciudad y a las casas, todo ese diseño se le debe a Tesla. Todo eso se le reconoce. Y de allá de ahí hay muchas historias. Hizo demasiados inventos, algunos llevan el nombre de otras personas porque él vendía sus inventos, los vendía para poder financiarse otras investigaciones y otros inventos. Él mismo los iba vendiendo. Por eso muchos inventos del siglo, de principios del siglo XX son de Tesla, perdón, de Tesla, pero llevan el nombre de otras personas. Y hay mucha, tanto llega esto a este grado, o bueno, esto que hacía Tesla y la leyenda que de su genialidad, tanto que precisamente hay muchas leyendas y anécdotas en torno a él. Dicen, por ejemplo, que logró construir un coche, un automóvil que se movía sin necesidad de gasolina y sin necesidad de batería eléctrica. Se movía a base de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están en nuestro ambiente. Es una fuente de energía inagotable, al 100% limpia e inagotable. Pero como esto le daba en la torre a las petroleras y a los de electricidad, de baterías eléctricas, porque no necesitaban ninguno de los dos, el gobierno estadounidense le confiscó varios de sus inventos, el gobierno estadounidense de ese entonces, ¿no? Entonces, es la leyenda que se tiene en torno a Tesla. Nada tiene que ver con los coches Teslas de esta empresa de Elon Musk, nada, nada tiene que ver, no se relaciona para nada, pero no tiene nada que ver con el diseño de Tesla. Si se lograra construir el coche de Tesla, pues sí, sería prácticamente gratuita la energía, porque es una energía, las ondas electromagnéticas, del tipo inagotable y ahora sí, 100% limpia, porque las celdas solares no son 100% limpias, tienen un cierto tiempo de vida y ya después se vuelven chatarra y no se pueden reutilizar. Ese material no se puede reciclar o reutilizar, se vuelven completa basura. Entonces sí tienen incluso las energías llamadas limpias, tienen su grado de contaminación. Y también dicen después, años, décadas después, dicen que como los nazis estaban ensayando una tecnología de platillos voladores, dicen que el gobierno estadounidense lograron robar algunos de estos diseños de platillos voladores por los nazis y le llevaron estos diseños a Tesla y le encargaron que construyera uno y dicen que sí, que logró construir un platillo volador, de esos que dicen que son de los ovnis, de los extraterrestres. En realidad dicen que los seres humanos los construyeron, que los nazis eran los primeros en que construían prototipos de eso y que dicen por ahí que Tesla como que lo innovó. Por ahí es una leyenda, como dije, una leyenda. Hay que ver bien si es cierto o falso, pero sí, da mucho de qué hablar. La próxima clase les pongo una patente, donde sí hay una patente, un documento de un platillo volador. No tiene el nombre ni de Tesla ni de algún nazi, es un nombre de ahí de otra persona. Una patente es un documento de Estados Unidos de un invento, es decir, cuando una persona inventa algo, lo lleva a patentar, a decir que es su invento, y ya se hace todo el documento, ¿no? Y sí, ahí hay una patente, lo voy a mostrar en la próxima clase, de un platillo volador, de cómo se construye. Entonces, realmente los seres humanos ya lo pueden hacer, esos artefactos. No seres de otro planeta, sino que los seres humanos. Y esa patente la encontré en un archivo de patentes. Entonces, no es algo que, digamos, que la encontrara en un lugar secreto o así. No, era un archivo de patentes. La próxima semana les muestro en dónde. Me recuerdan, ¿eh? Me recuerdan, para que no se me olvide. Ah, bueno, entonces, dudas, comentarios hasta acá.
Vamos a la física moderna. Ya dije que estudia fenómenos que suceden a una velocidad que diga cercana a la luz, cercana a la luz, cercanos a los 300.000 kilómetros sobre segundo, ¿no? Áreas de estas son el electromagnetismo, la relatividad, la mecánica cuántica. El electromagnetismo es la relación entre campo eléctrico y magnético. Eso es el electromagnetismo. Hay una relación entre campo eléctrico y magnético. Después tenemos la relatividad. Aquí atención. La relatividad lo que nos dice es que a velocidad cercana a la luz, el tiempo, el espacio y el peso de los objetos cambia. Todo eso cambia a velocidad cercana a la luz. Eso es lo que propuso Einstein. Y eso es la relatividad. Luego andan queriendo dar conceptos de relatividad que son, como les dije, una mentira, por no decir tontería. Bueno, absurdez, lo voy a decir algo absurdo. Pero no, la relatividad es eso, es que el tiempo, espacio y peso del objeto cambian a velocidad cercana a la luz. No es el mismo tiempo, el tiempo cambia, el espacio igual se deforma, todo cambia a velocidad cercana a la luz. Y eso es lo que nos dice la relatividad. Luego andan, les digo, en este comercial que vi, que pone el YouTube, este, que los pone los anuncios sin que uno los llame. Y en este comercial también decía que de esta persona que les decía de la meditación y del tercer ojo y de Reiki, que no sé cuánta cosa más, este, que la ciencia, que la física había descubierto que el fenómeno depende del observador, de quién lo observe. Pero que eso lo había descubierto Einstein, perdón, sí, me acuerdo que dijo que Einstein lo descubrió. Pero eso es una total mentira, ¿no? Eso es algo que ya se sabe desde siglos, que el observador, el que mide, es el que, de su sistema de referencia. En física se llama el sistema de referencia. Y eso ya se sabe desde siglos atrás, desde Newton, desde antes. Entonces no fue algo que apenas se descubrió. Entonces no fue algo que apenas se descubrió, eso ya se sabe. Entonces, igual que si tú alteras, si tú mides algo, alteras el fenómeno. Eso ya se sabe. Bueno, eso lo decía en el comercial. Y no es nada más de la física, también es del, por ejemplo, biología. Si unos biólogos van a la selva, digamos, y estudian unos animales, pues los animales ya los ven desde lejos y por lo tanto ya no se van a comportar como es su naturaleza. Ya se altera porque ya ven a las personas que los observan, ya van a sentir un poco de amenaza. Entonces ya alteran su comportamiento. Entonces, siempre el observador altera el fenómeno. Siempre el que mide el fenómeno, el que observa el fenómeno, lo altera, siempre. Entonces, piensen en esto de los animales. Si unas personas, unos biólogos, observan a unos animales, pues ya los alteran porque ya los sienten, ya los ven y van a sentir peligro, ¿no? O van a sentir precaución mínimo, ¿no? Que están viendo a estas personas desconocidas, ¿no? Entonces, eso ya es una alteración del medio. Entonces, sí, por eso hay que conocer los conceptos básicos, que aunque ustedes nunca no se dediquen a estudiar relatividad, a estudiar esto, pues aunque sea para que no los engañen, porque pues veo que muchos conceptos, según de científicos, los alteran, los hacen mentira y bueno, los alteran y ya quieren marear a la gente, ¿no? Y lo veo mucho en esto que de Reiki, que porque dicen que las energías, que curan, que se cura con energías, con las manos y que no sé cuánta cosa más y que este y que el otro, que hasta según que como Jesucristo lo hacía, que las manos y que esto y que el otro, pues no. Pero lo que me molesta es que usan la física, ¿no? La ciencia. Bueno, lo que me molesta es que quieran engañar a la gente. Y si me doy cuenta cómo engañan a la gente cuando dicen los conceptos científicos completamente de manera absurda, ¿no? De manera como una tontería. Entonces, sí, hay que saber, ¿no? Y pues, y la gente pues no tiene la culpa, pues quizás no tuvo la formación básica, ¿no? La oportunidad de estudiar efectivamente. Y los que pudieron estudiar, quizás no estudiaron, o el maestro no les enseñó bien, ¿no? Como el caso de Oaxaca. Bueno, que los Cobao sí enseñan bien, la verdad, sí, los Cobao sí.
Y el CBT igual, sí, sí, algunos enseñan bien en el bachillerato, ¿no? Pero ya a nivel de ya secundaria y primaria, pues sí, ya no, ya estamos viendo, ¿no? Lo que está pasando, que no enseñan bien. Entonces, pues sí, no tuvieron, la gente no tiene la culpa de que por alguna razón no tuviera la formación básica y no les explicaran, ¿no? Los conceptos de manera correcta. Pero bueno, ustedes tienen la oportunidad y por eso entiéndanlo, ¿no? Entiéndanlo porque, sobre todo hoy en día, como lo vuelvo a decir, en este flujo de información que vivimos todo el tiempo, pues hay mucha información, en su mayoría falsa, ¿no? Entonces hay que estar al tanto, ¿no? Y eso nos lleva a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una mecánica especial para estos fenómenos y no la puedo explicar ahorita porque se requieren las herramientas del cálculo, las herramientas del álgebra lineal, mucha herramienta matemática y física para entenderlo. Entonces, lo único que diré ahorita es que es una mecánica para estos fenómenos que se mueven a una velocidad cercana a la luz, para fenómenos de partículas, de átomos. Nada más eso es lo que les voy a decir ahorita, porque no la puedo explicar en sí, porque se requiere toda una herramienta matemática avanzada. E incluso mi maestro de mecánica cuántica me decía que incluso uno no termina de entender la mecánica cuántica. Entonces, si alguien les viene a vender un producto, un collar que según es cuántico, que controla la mente o las energías, la mala vibra o radiaciones o otras cosas, y que según les explique lo que es la mecánica cuántica, en realidad no entienden nada, no entienden absolutamente nada, porque incluso los que sabemos de la mecánica cuántica o los que son más que los que sí se especializan en pura mecánica cuántica, dicen que uno no termina de entenderla. Que si uno dice, mi maestro decía de mecánica cuántica, que si uno dice que ya entendió la mecánica cuántica, en realidad no entiende nada, no entiende absolutamente nada, porque en realidad uno no termina de entenderla. Entonces, sí, que no les vengan diciéndoles que les venden esto cuántico, ¿no? Y bueno, y para explicarlo un poco, ¿no? ¿Qué es esta cosa de lo cuántico? El cuántico dice que más o menos lo siguiente, nada más para que entiendan la idea, más o menos. Así, una idea básica. Espérenme, nada más déjenme traer aquí algo. Nada más una idea muy básica. Digamos que se quiere, bueno, irradiar de luz, ¿no? Este objeto, ¿no? La idea clásica que se entiende es que la forma de dar la energía es de manera continua, ¿no? Así, que mientras más tiempo lo irradie, más energía tendrá, ¿no? Es lo que se tiene en lo clásico, lo continuo, ¿no? La cuántica no, dice que para que darle más energía hay que dárselo así, por partes, como por pulsado. Sí se ve, ¿no? Cómo se pulsa, así, pulsado. Así que apagar y prender, apagar y prender. Así es como ¿cómo se dice? Se le da energía. Espérame un minuto, nada más un segundo. Así, disculpe, era otra cosa, creí que era un paquete. Bueno, el punto es que eso dice la mecánica cuántica, que para irradiar de energía algo es pulsado, así, prender y apagar, ¿sí? Entonces, el enfoque cuántico, eso es lo que nos dice, que para darle energía a una partícula es por paquetes, digamos, por paquetes. Así, se lanza un paquete y después otro. Entonces, no es en el continuo, así no es como una estufa que mientras más tiempo se le deje, más calor tendrá, ¿no? La comida, no. En el enfoque cuántico de partículas es que es por pulsos, por paquetes, así por veces que se le bombardea. ¿Sí se entiende? Entonces, ese es digamos, el primer principio o la idea de lo cuántico. ¿Sí? Nada más para empezar, lo más básico. Pero ya hay otras cosas mucho más complejas, ¿no? ¿Sí se entendió? Más o menos. El enfoque cuántico nos dice que la luz es como es una partícula, es un paquete. Ese es el enfoque cuántico. La luz no es una onda, no es algo continuo,
sino que es una partícula, es un paquete, digamos, un paquetito. Igual que el sonido a nivel de partículas son paquetes, el sonido o las vibraciones son paquetes. Entonces, todo ese es lo que nos dice el enfoque cuántico, que es por medio de paquetes, no es en el continuo, no es por tiempos, digamos, así que mientras más tiempo, más energía, no, sino que es por discreto, por paquetes. No sé si se entiende la idea. ¿Se entiende más o menos? Bueno, pero eso es la relatividad y la mecánica cuántica, la física especial para estos fenómenos de velocidad cercana a la luz y a nivel atómico, a nivel de partículas. Este, Muy distinto al relativismo social, atención. El relativismo es muy diferente a la relatividad. Suenan parecido, pero no son iguales. El relativismo, el ismo, tiene que ver con lo social, con decir que todas las opiniones cuentan, pero de manera mentirosa. Todas las opiniones cuentan hasta que dices algo que no gusta a la autoridad, ¿no? Es decir, sí, se toman en cuenta todas las opiniones, pero nada más algunas. Si hay una opinión que no les gusta, ya eres una persona intolerante, que discrimina, que eres machista o que eres, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el relativismo social. Es esta doble cara de la libertad de expresión. Según habla de que hay que tomar en cuenta las opiniones, pero de manera doble cara, nada más algunas. Es como decir que sí hay que tomar en cuenta a los Derians, pero si dice un psiquiatra, un psicólogo, no, pues es que sí hay que ver si no tienen una patología. Y ahí sí le van a decir, no, que eres un intolerante, no, ¿cómo se dice? Pues sí, no tomas en cuenta sus opiniones o los discriminas, ¿no? Los discriminas, ¿no? Entonces, pues no, sí, sí, esa es una doble cara, el relativismo, el ismo, relativismo. Otro ejemplo de relativismo es, por ejemplo, del aborto. La vida comienza desde la fertilización, desde que el óvulo es fertilizado por el esperma. Lo vamos a ver más con calma en biología, en 2 semanas. Pero el relativismo diría, social, relativismo, diría, bueno, si una persona dice que la vida comienza en el primer mes, después de que sale del vientre. Bueno, sí, sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La vida comienza en el primer mes. Y llega otro que dice, no, la vida comienza a los 3 meses. Y unos dicen, sí, 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 la vida comienza a los 3 meses. No, que la vida comienza a los 9 meses. Y dicen, sí, sí, la vida comienza, hay que tomarlo en cuenta, la vida comienza a los 9 meses. Y uno dice, no, la vida comienza cuando todo el cuerpo sale del vientre de la mujer, de la madre. Y unos dirían, sí, sí, ahí comienza la vida. Y eso es peligroso porque en Estados Unidos, con el presidente Obama, impuso un aborto, que es de que sale el bebé del vientre de la madre. Bueno, sale el cuerpo, el puro cuerpo. Si no sale la cabeza, si la cabeza está en el vientre, le cortan la cabeza y ya lo consideran un aborto. O al revés, sale la cabecita, pero no sale el cuerpo, le cortan la cabeza y es un aborto. Entonces, sí, pues ya no hay nombre para eso, ¿no? Entonces es más evidente que es el asesinato del bebé para quienes dudan. Entonces fue un aborto que impuso este Obama, ¿no? Que muchos lo adoran en México, ¿no? Que la Obama. Pero pues no, era uno que hizo que los bebés pues se les matara, se les asesinara, ¿no? En el vientre. Entonces por eso hay que pensar las cosas con los hechos, no con las ideologías. Entonces, ese es el relativismo social. Y la relatividad es ya son estos fenómenos que se mueven, ¿no? Que a velocidades cercanas a la luz. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Dudas, comentarios, opiniones, preguntas.
Bueno, entonces continuamos. Igual la ciencia está como que dando un pequeño retroceso. Por ejemplo, se está queriendo meter la parte ideológica con la científica. Por ejemplo, en esto del caos, la teoría del caos. No tiene cosa científica eso, es ya se está combinando, ya como que se está desviando incluso la matemática y la física con esto del caos, porque tiene más connotación o principio en lo social, e incluso en lo cabalístico, de hecho incluso, con esto del desorden, del caos produce el orden, pero ese es un principio de hecho cabalístico. Entonces sí, lamentablemente incluso, este, hay quienes sí ya se están desviando de de la forma de razonar la ciencia, pero por eso hay que mantenerse bien, ¿no? Con los principios fundamentales, como dije al principio, ¿no? En la primera sesión, para no caer en estos absurdos, ¿no? Bueno, entonces, digo, porque esto de la teoría del caos sí veo que se está poniendo de moda. Qué día pude debatir en la universidad con unos chavos de psicología. Digo, yo soy de ciencia física, pero les digo, yo leo mucho, me gusta leer y esta forma de razonar de la ciencia me permite razonar también lo social, ¿no? Y sí, pude argumentarles varias cosas, ¿no? Y muchos de ellos creían en la teoría del caos. Ya les empecé a argumentar, ¿no? Incluso desde la perspectiva, de libros, ¿no? De esto de filosofía, ¿no? Entonces, pero sí, sí se está poniendo igual muy de moda esto. Sí hay mucho veneno, sí mucha ideología. Ninguna hay que darle el crédito absoluto, hay que estudiarlo bien. Si ese es el error. Es que creo, los jóvenes tienen es natural, los jóvenes necesitan guía, están haciéndose camino, necesitan un camino. Entonces, por eso creo, si alguien les viene a hablar bonito, hablar de manera segura, de manera decisiva sobre una teoría que en realidad es absurda, los puede engañar, ¿no? Entonces, por eso hay que también el trabajo ayuda a mantenerte, ¿no? Templado. El trabajo ayuda, pues, a saber qué cosa es real, ¿no? El trabajar. Yo estudiaba y trabajaba cuando estudiaba, ¿no? Cuando estaba en la licenciatura. Entonces, sí, hay que forjar el carácter, forjar el carácter. Entonces, continuamos. Luego tenemos, de estos estudiosos, Michael Faraday, André Marie Ampère, Friedrich Gauss y Maxwell en el electromagnetismo. Y no tiene nada que ver la religión, porque todos ellos tenían su religión, todos estos que están aquí eran o católicos o angélicos, tenían su religión. Fred Gauss incluso decía que Dios le iluminó para resolver un problema, y lo decía en serio, no lo decía en broma, lo decía en serio, que la misericordia divina lo había iluminado para resolver un problema matemático muy difícil. Esto está escrito en una de sus cartas que le envió a un colega cuando descubrió la solución a un cierto problema matemático. Este, y después tenemos a Planck, Max Planck, que hizo aportaciones entre Planck y Einstein, fundaron la relatividad y la mecánica cuántica, entre los dos. Einstein estudió en el Instituto Max Planck. Entonces, sin Planck, Einstein no hubiera podido hacer sus teorías. Después tenemos a Niels Bohr, lo vamos a comentar la semana que viene porque hizo el modelo atómico más aceptado, un modelo atómico de cómo podría ser el átomo. Y después tenemos a Hamilton, que también aportó en estas áreas. Bueno, dudas, comentarios sobre todo esto de las ramas de la física. Dudas, comentarios. Nada más como último, por si no me da tiempo, por si se corta la clase, nada más voy a hacer otro comentario que ahorita se me inspiró por lo de esto de los Derians, también para que vean, ¿no? Es que sí me preocupó, la verdad, ver a jóvenes caminando en cuatro patas hasta me dio escalofríos, la verdad hasta me dio, pues sí, me dio hasta, me perturbó un poco, porque sí, la verdad sí es muy feo eso.
igual que anden con sus máscaras, ¿no? Bueno, las máscaras quizás no sea tan, un poquito no tan grave, pero ya que anden caminando en cuatro patas ya es, ya sí, sí es preocupante. Por ejemplo, me acordé de lo que decía este libro sobre, y que citaba al poeta Ovidio, el poeta romano Ovidio. No Ovidio el traficante, no, sino fue un poeta romano, ¿no? Ovidio. Y dice, habla, esta parte dice, habla sobre el hombre, ¿no? Sobre la naturaleza del hombre de manera filosófica. Me acordé, ¿no? Porque como estábamos, mencionamos, ¿no? La filosofía. Dice, en tanto que inclinados los animales, todos contemplan la tierra, al hombre diole un rostro erguido y ordénole mirar hacia los cielos y levantar sus ojos a los astros. Dice, precisamente erguido, mira al cielo para buscar a Dios y no camina con la mirada vuelta hacia la tierra como los animales. Dice, no camina con la mirada vuelta hacia la tierra, como los animales, a quienes la naturaleza creó, inclinados hacia el suelo y dependientes de su estómago. Ahí está, miran hacia el suelo porque dependen de su estómago. Esos son los animales, comen y duermen, ¿no? Pero el hombre tiene el ser humano tiene una visión más trascendental, más que solo comer y dormir. El hombre es más. Entonces, por eso, creerse un animal, pues, es una inversión de esa humanidad, de esa naturaleza humana. Como decía, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando les expliqué, ¿no? El origen de esta palabra y sus implicancias, ¿no? Que es como destruir el templo y que cualquier cosa transite en él. Entonces te destruyen tu personalidad para que sus ideas de ellos transiten dentro de ti, en tu mente y en tu alma, si quieren, ¿no? Si creen en eso. Entonces sí, los animales dependen de su estómago. Y bueno, las personas también necesitamos comer, pero tenemos también una visión más extensa, una misión y una visión más extensa, ¿no? Por eso no nos debemos creer animales, ¿no? Entonces, y esto entra dentro del relativismo, de tomar en cuenta, ¿no? Toda opinión, como decir cada quien su vida, es eso, ¿no? Es decir, cada quien su vida. Si te crees un animal, pues está bien, pero pues no, no está bien. Es eso, es ese relativismo, de cómo inició, ¿no? Con el qué más da o con el qué importa, con el cada quien su vida, con el vive y deja vivir. Así fue con los años metiéndose, metiéndose y metiéndose, ¿no? Para ir metiendo estas cosas, ¿no? Estas ideologías tan destructivas. Entonces, ¿cómo? ¿No? Van metiendo y metiendo, empeorando, empeorando, subiendo la gravedad, ¿no? La tonalidad de estas ideologías tan nocivas. Entonces, por eso hay que irlas frenando, ¿no? Desde la educación, desde denunciarlo. A veces me ha tocado que los jóvenes, yo sí enseñé, por ejemplo, en una prepa abierta, y a veces les enseño a jóvenes, y les digo, a veces debato con jóvenes en la universidad. Y sí, a veces lo toman a mal, pero cuando uno se los dice de manera calmada, estudiada y así razonada, después sí te lo toman en cuenta y te lo agradecen. Créanme que sí te lo agradecen. Entonces, por eso sí hay que saber, ¿no? Estudiar y saber echar luz en este tipo de asuntos, porque sí, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, entonces continuemos. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, entonces continuemos. A ver cuánto tiempo queda. Bueno, 3 minutos y medio. Bueno, sí, voy a introducir el tema, el que sigue. Vamos a ver las leyes de Newton. Y los demás temas que me falten por ver, ya ven que están en la plataforma. Ahí está todo lo que me falte por ver acá. Leyes de Newton. Vamos a ver la primera ley. Dice, todo cuerpo
que está en reposo o que se mueve a velocidad constante tiende a permanecer en ese estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Bueno, esto suena, claro, ¿no? Pero tiene muchas implicancias, tiene muchas consecuencias. A esta ley también se le llama ley de la inercia. Subrayen esto último. Bueno, cuando copienlo, ahorita ya voy a subir las grabaciones, ahora sí las voy a subir luego. Y cuando copien esto, subrayen esta última parte, porque siempre es pregunta de examen. ¿Cómo se le llama la primera ley de Newton? La ley de la inercia. Esa es la ley de la inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia es la resistencia intrínseca. Intrínseca es que lo tienen, que ya todos los cuerpos lo tienen, por existir, digamos, ya lo tienen. Que tienen los cuerpos de evitar alterar su estado de movimiento. Es decir, los cuerpos se resisten a que los muevan. Esta es la razón de por qué cuando un vehículo se frena de repente, todos los pasajeros se van para adelante, porque su cuerpo quiere seguir en movimiento y evita que sea detenido. Por eso cuando es un freno de golpe, todos se van para enfrente. O en el caso extremo, ¿no? Por eso hay que usar el cinturón de seguridad, porque en caso de choque, pues pueden salir volando por el parabrisas, ¿no? Bueno, en el caso de piloto y copiloto, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y o también, y esto tiene que ver con la masa. A mayor masa, mayor inercia. La masa es, digamos, el peso, nada más que más correctamente se le dice masa. Pues sí, es más pesado mover un automóvil quieto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? En cambio, es muy fácil mover un celular, ¿no? Que está quieto. O esta computadora que está aquí, que tengo acá. Es porque tienen poca masa. Entonces, a mayor masa, mayor inercia, mayor resistencia. Por eso los tráileres no se pueden detener. Por eso se deben ir deteniendo poco a poco.